empezamos a revisar la tercera sección del catecismo. El catecismo se divide en 3 secciones. Si ustedes recordarán, hablamos de la pregunta 1 a la 11 sobre la miseria, la condición de miseria en la cual estamos. Después, de la 12 hasta la 86, hablamos de la redención en Cristo Jesús. Y ahora de la 87 hasta creo que es la 129, no me acuerdo precisamente el número, vamos a revisar gratitud. De manera que el catecismo se divide en 3 grandes secciones: miseria, redención y gratitud. Y en esta sección revisaremos principalmente que la gratitud la demostramos a Dios a través de la devoción, las buenas obras, obediencia a los mandamientos y la oración. Y por eso estaremos revisando los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, durante las siguientes 20 lecciones. 20 exactamente. Entonces creo que esto será para beneficio de la iglesia. De hecho, el tema de esta tarde se mezcla bastante con el tema de la mañana. Y creo que esta parte del catecismo, gratitud, llega en un momento importante en nuestra vida como iglesia. Tenemos, creo que, fortaleza como iglesia en entender el pecado. Quizá hemos crecido en entender, por la gracia de Dios, la redención, pero ahora vamos a darle tiempo al catecismo para hablar de gratitud. Gratitud. Así que he orado y oro y oremos en un momento para que esta parte de la catequesis sea de beneficio. Así que les pido que en primer lugar abran sus Biblias en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y les pido que particularmente lean conmigo el versículo 11 hasta el 19. Hermanos, les pido que me acompañen puestos en pie en la lectura de Lucas 17, versículo 11 al 19. Así dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Podemos sentarnos. El Evangelio
transforma el corazón ingrato. El Evangelio transforma el corazón ingrato. Hermanos, el corazón que nos heredó nuestro padre Adán es un corazón de ingratitud. Y esto lo vemos en los tiempos incluso más pequeños de nuestra existencia. Los niños suelen ser un ejemplo constante y claro de la ingratitud. Pero muchas veces, como adultos, no nos damos cuenta que el corazón ingrato que vemos en los hijos es el reflejo de nuestro corazón. Y es que Adán debía dar gracias a Dios por haber sido creado, porque Dios había hecho pacto con él, pero en lugar de dar gracias se rebeló. Y a partir de ese momento, hermanos, nacemos con corazones ingratos. De hecho, dice el apóstol Pablo, habiendo conocido a Dios, hablando de la humanidad, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gloria, como este samaritano, como estos judíos que no regresaron a dar gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es más, en lugar de dar gracias a Dios, el hombre dio gracias a la criatura y alabaron al ídolo. Y hoy, aunque ya muchos quizá no adoran el ídolo, se adoran a sí mismos, como si de ellos proviene todo el bien, cuando la Escritura dice que es Dios quien hace salir el sol sobre justos e injustos. Naturalmente nacemos entonces con corazones rebeldes, malagradecidos, ingratos. De hecho, esta tarde, si alguno no está en Cristo, así es naturalmente el corazón. Y muchas veces, en lugar de dar gracias a Dios por la vida que hay, por los bienes que Él provee, el hombre solo levanta su puño contra el Creador y dice, pero ¿por qué no tengo esto otro? ¿Pero por qué el otro sí tiene esto? ¿Y por qué yo no tengo aquello? Y ese suele ser el corazón de los hombres. Pero el Evangelio transforma el corazón ingrato. Abran sus Biblias, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Dice así, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los de Tesalónica tenían fama ya en otras regiones. Y su fama consistía en que, habiendo sido servidores de ídolos que intentaban agradar y estar en paz con los ídolos, ahora se habían convertido al Dios verdadero para servirle. De hecho, Pablo habla de esto, que antes nosotros teníamos nuestros miembros para servir a la injusticia, pero ahora para servir a la justicia. Mis hermanos, el poder del Evangelio transforma los corazones ingratos en corazones llenos de gratitud. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando el Espíritu Santo nos hace entender
el amor que se ha demostrado en Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El fruto inmediato es agradecimiento. Hermanos, es lo que pasó con este hombre. Este hombre entendió que Dios le había salvado y dice que de regreso iba glorificando a Dios. Iba alabando a Dios por su buena voluntad, y cuando llega delante de Jesús se postra a sus pies como el niño que nadie tiene que enseñarle a llorar, sino que inmediatamente sale del vientre, tiene ese instinto de llorar. Así el corazón de uno que ha comprendido el Evangelio, lo que hace es agradecer. Agradecer con sus labios y buscar agradecer con su vida. Y es que, hermanos, ¿cómo no vamos a tener gratitud si nosotros merecíamos el castigo eterno? ¿Cómo no vamos a tener gratitud si nosotros debíamos haber sufrido la pena del infierno? Pero Dios castigó a su Hijo amado en lugar nuestro. Y entonces, ¿qué más podría haber en nuestra boca y en nuestra vida sino gratitud? Mis hermanos, el Evangelio produce gratitud y este orden no lo podemos cambiar. La gratitud no produce el Evangelio, o sea, las buenas nuevas no nos llegan a nosotros porque tenemos gratitud a Dios. No, ese sería el orden incorrecto. El Evangelio es claro. Nosotros tenemos gratitud porque Él nos amó. Nosotros tenemos gratitud porque el Espíritu Santo obró en nosotros. Guarden esto en su mente a través de los mandamientos que vamos a estar estudiando, del Padre Nuestro que vamos a estar estudiando, porque la obediencia evangélica se caracteriza en que yo no obedezco a Dios para que Él me haga algo bueno a mí. No, es porque Dios obró en mí, porque Dios hizo algo en mí, porque Dios me salvó, porque Él envió a su Hijo, porque Él me amó. Entonces, ahora yo le amo. Hermanos, es el papismo quien invirtió esto. Si tú le obedeces, Él entonces te va a amar. Y toda religión, si tú haces esto, entonces Él va a ser bueno contigo. Si tú haces lo otro, entonces Él va a ser favorable. Mis hermanos, ese no es el orden. Y hermanos, esto tiene tanta importancia para la vida en santidad. Entender que es el Evangelio que produce la gratitud. Las buenas nuevas es lo que produce gratitud. Yo no produzco por mi gratitud buenas nuevas. O sea, Dios no me salva porque yo le obedezco. No, porque Él me salvó, yo obedezco. Hermanos, esto cambia para el predicador y para el cristiano todo radicalmente. ¿A qué voy? Pastores desesperados, con buenas intenciones muchas veces. Y esto nos puede pasar a todos. Empieza a ver que la iglesia está fría, que la iglesia no está entregándose, y con buenas intenciones empieza a predicar de tal manera que parece que lo que está sugiriendo es: entrégate a Dios para que Él te mire con buenos ojos. No. Es
aquel que ha nacido de nuevo, si está frío, si está alejándose, si no está esforzándose en la vida cristiana, claro, puedes traerle algunas amenazas evangélicas como lo hizo el autor de los Hebreos, hablando de la apostasía. Pero también debes predicarle el evangelio, porque el evangelio produce la gratitud, y no solo al principio, sino siempre. Cuando Pablo veía un problema en alguna iglesia, él iba con el evangelio por delante, porque el evangelio es lo que va a producir devoción en nuestra vida, es lo que va a producir sacrificio, es lo que va a producir obediencia. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Abran sus Biblias en Hebreos 13. Hebreos 13. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hermanos, vean en dónde está el requerimiento después de la declaración de salvación. Cristo salió. Y cuando lleguemos a este texto entenderemos que lo que tiene aquí en mente el autor de Hebreos es ese cordero que era echado fuera del campamento para sufrir. Está diciendo, él salió fuera del campamento, murió fuera, es lo que significa, fuera del favor de Dios. A la luz de esto, salgamos pues también con él. Después dice, recuerden que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos la porvenir. Así que ofrezcamos a Dios alabanza, sacrificio. El evangelio llega primero. En las epístolas del apóstol Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, ya destinado desde la fundación del mundo, habiendo sido purificados por vuestras almas. Y sigue hablando, y en el capítulo 2, 3 y en adelante dice, por lo tanto, desechando toda malicia y todo engaño y toda hipocresía, vivamos de una forma que es agradable a Él. En Romanos capítulo 8, vamos ahí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y lean conmigo primero el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, después empieza a hablar de cómo el que anda en la carne no puede agradar a Dios, sino que se necesita la obra del Espíritu Santo para agradar a Dios. Bueno, el punto es, mantengan esto en mente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 12 ahora. Así que, hermanos, deudores somos. Deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y habla de que deudores somos al Espíritu. Deudores somos para andar en una vida en obediencia. Hermanos, deudores aquí no significa que
tenemos que pagar realmente a Dios la salvación o algo. Pero es un concepto de decir, para decir. La única reacción correcta, la única reacción a la luz del Evangelio es entender que nos debemos al Señor enteramente. ¿Qué tenemos? Una cosa más y ya avanzamos al siguiente punto. Pero ¿qué tenemos en el libro de Apocalipsis? Se declara: aquel que derramó su sangre, al cordero que fue inmolado, a él sea la alabanza, la gloria. El Evangelio produce gratitud. Y hermano, cuando veamos los mandamientos, el Evangelio debe ir por delante. Porque ¿qué es lo que nos va a motivar a guardar los mandamientos? La gratitud que tenemos por Dios. Es verdad, debemos guardar los mandamientos porque es la ley de Dios. Pero tenemos una doble motivación para guardarlos. No solo es la ley de Dios, tenemos gratitud que rebosa en el corazón. Mi hermano, estás luchando con algo que sabes que tienes que entregar a Dios, que sabes que debes esforzarte y no lo estás haciendo. Puedes moverte a la obediencia diciendo: Señor, tú lo mandas. Pero cuando eso no basta por la dureza de nuestro corazón, lleva tus ojos a la cruz a decir: Señor, por la gratitud que tengo, dame gracia para obedecer. De hecho, mis hermanos, hoy tomamos la cena, no porque lo hemos completado bien o hemos hecho todo bien, sino porque deseamos vivir agradando a Dios y tomamos la cena para pedir fuerza. Hermanos, esto es el Evangelio, porque no es un premio al que se ha portado bien, es el testimonio delante de nosotros de lo que Cristo ha hecho para fortalecernos, para poder vivir en gratitud. No volteemos las cosas. De hecho, mis hermanos, cualquier prueba y dificultad que tengan, pongan el Evangelio delante. Pero esto nos sirve incluso para guiar a nuestros hijos. Oh, pequeñas criaturas hermosas, agradecidas que tenemos, ¿no es verdad? Y mientras más crecen, más malagradecidos. Una de las cosas que siempre me ha avergonzado es que fui un muy mal hijo. Un ser tan ingrato con mis padres en muchas maneras. Pero hermanos, ¿cómo tratar la ingratitud de nuestros hijos? Bueno, con buenos modales primero, ¿no es cierto? Hay que enseñarles a decir gracias. Ahí es en la casa en donde se aprende eso. Pero hermanos, me refiero cuando queremos llegar al corazón. Veo esto frecuentemente, en la iglesia, en mi casa, en todo lugar. Supongamos que el papá sale y el niño no se portó tan bien, como casi diario pasa. Lo llevó por un helado y el papá dice: no, yo no voy a comprar helado, hijo, solo para ti. ¿Cuántas bolas quieres de helado? No, solo una, papá. Y el papá dice: no. Pidamos 3. Y con chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Sí, papá. Ok. Y ahí está el heladote. Y el papá no iba a comer helado, pero se le antoja una probadita, solo una pequeñita. Y dice al hijo: a ver, déjame probarlo. Y el niño le hace: ¿ah? Cómprate el tuyo. Digo, si le dice así, bueno, pobrecito, ¿verdad? Pero ¿por qué te tengo que dar? Es mío, mis hermanos. Los que se ríen es porque se acordaron de algo seguramente.
Pero así es el corazón del niño. ¿Qué debemos hacer ahí? Es una forma. Bueno, el papá lo que estaría muy mal que haga es, bueno, entonces yo me compro el mío. Ya, si hizo eso el papá, ya lo arruinó. Ya no te vuelvo a pedir, ¿no? No. Lo que hace el papá es explicarle por qué está mal su actitud, ya que él recibió ese favor de gracia, que él no lo merecía. Mis hermanos, eso somos nosotros muchas veces. El Señor pide más entrega de nuestras vidas y nosotros decimos, ¿por qué? Es mío. Cuando eso pasa, cuando nuestro corazón está frío, cuando está endurecido, es necesario recordar la cruz de Cristo. Y eso que nuestros hijos necesitan oír, es lo que nosotros necesitamos oír para llenar de gratitud nuestro corazón y entonces darnos a Él con liberalidad, sin escatimar. ¿Cuántas veces el Señor pide algo más, una buena obra que pone delante de nosotros para que hagamos, y en lugar de hacer esa buena obra, escatimamos porque es nuestro tiempo, porque es nuestras fuerzas, porque es nuestras finanzas? No, ¿cómo voy a hacer ese sacrificio para el Señor cuando todo lo hemos recibido de Él? Pero hermanos, si eso está en nuestro corazón, el lugar en donde hay que empezar a trabajar es el Evangelio. Porque la gratitud es la marca del creyente, que es nuestro segundo punto. De los 10, solo uno regresó con un corazón agradecido. Y lo que este texto estaba diciendo, hermanos, al pueblo de Israel era algo muy fuerte. Estaba diciendo, el único que entiende la gracia de Dios es el samaritano. Los demás no han entendido la gracia de Dios, por eso no regresaron. Porque no han sido regenerados, porque no tienen al Espíritu Santo, porque la gratitud es la marca del creyente. Si todavía están en Romanos capítulo 8, vean lo que dice el versículo 5 al 8. Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A alguien que no... Miren, hermanos, alguien que ha escuchado el mensaje del Evangelio pero no vive con gratitud, demuestra que el Espíritu Santo no está en su corazón. Esta es una verdad en la que los reformadores insistieron. ¿Por qué? Porque, hermanos, como hablé en la mañana, creo que fue en la mañana, me refiero al estudio de la mañana, lo que pasa muchas veces es que nos vamos a los extremos. Y cuando los reformadores hablaron de la salvación por gracia, hubo muchos extremistas que dijeron, entonces vivamos en libertinaje. Ahora, no nos espantemos, esto es algo con lo que el apóstol Pablo en Romanos 6 incluso también lidió. Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de la Reforma también. Por lo tanto, tuvieron que hacer fuerte énfasis en la gratitud. Hermanos, vamos a ver por este tiempo aproximadamente 50 preguntas que trata en el catecismo solo de gratitud, de obediencia, de buenas obras. Díganme si no le dieron importancia a este tema.
Y no solo el catecismo. De hecho, Juan Calvino, por ejemplo, habla en su institución a la religión cristiana, habla primero de la santificación antes de la justificación, para enfatizar que como reformados creemos en la importancia de la gratitud y las buenas obras. Lutero hizo un tratado sobre las buenas obras. De hecho, nuestra confesión de fe de Londres de 1689 tiene un capítulo sobre las buenas obras. Por eso, el Catecismo de Heidelberg dice así en la pregunta que está en su boletín, en la pregunta 87. ¿Se salvarán los que no se vuelven a Dios de su vida malagradecida e impenitente? De ninguna manera. ¿Hay alguno malagradecido e impenitente para con Dios en esta tarde entre nosotros? ¿Hay alguno malagradecido e impenitente para con Dios entre nosotros? ¿Podrás heredar la vida eterna? De ninguna manera. Jóvenes, niños, vean estas palabras. De ninguna manera el malagradecido e impenitente heredará, se salvará. La Escritura dice que ninguna persona impúdica, ninguna persona idólatra, adúltera, ratera, ninguna persona codiciosa, ninguna persona borracha, calumniadora, ladrona o similar heredará el reino de Dios. Ahora, cuidado. La respuesta no es, entonces voy a ser ya muy agradecido para que Dios me dé la salvación. No. El Evangelio es lo que produce gratitud. Cree el Evangelio. Contempla el Evangelio y entonces la gratitud como el fruto, como la manzana del manzano saldrá. Como ese fruto, esa flor que nace naturalmente saldrá. La única forma en la que puedas heredar la vida eterna es a través de creer el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, esto no solo debe alertar a los que no están en Jesús, esto debe alertar a los que piensan estar en Jesús y no están. Tienes una vida impúdica, una vida de ingratitud, en donde no buscas agradar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, amar a tus hermanos, etc. Tienes una vida en donde no te interesa agradar a Dios, no te engañes. No conoces al Señor. Nuevamente, los 10 fueron sanados de lepra. Puede haber personas que externamente reciben bendiciones del Evangelio, pero solo uno regresó a dar gracias. Solo uno se humilló. Hermanos, solo uno tomó la pesada tarea de regresar por el mismo camino, de caminar todos esos pasos después de presentarse con el sacerdote para que viera el milagro y lo validara. Solo uno tomó el sacrificio de regresar a dar gracias. Esa es la prueba de uno que ha entendido el Evangelio. La salvación es por fe, sin obras, pero la fe verdadera tiene fruto de agradecimiento. Ahora entendemos la preocupación del apóstol en Hebreos 6:11. Quiero que os mantengáis solícitos hasta el fin en el amor a Dios y las buenas obras. ¿Y cuál es el propósito de las buenas obras? ¿Cuál es el propósito de tener una vida agradecida?
Lean conmigo la pregunta 86 del Catecismo. Puesto que hemos sido librados de nuestra miseria por gracia a través de Cristo, sin ningún mérito nuestro. Amén. Eso es cierto. Hemos sido salvos sin mérito propio. Bueno, a todo esto, ¿por qué hemos de hacer buenas obras? Hermanos, la respuesta es profunda y no alcanzo a explicar todo el contenido, pero déjenme al menos dar un vistazo. Dice, porque Cristo, habiéndonos redimido por su sangre, también nos restaura por su espíritu a su propia imagen. ¿Por qué hacemos buenas obras, hermanos? La respuesta es, porque no podríamos no hacerlas. Si hemos creído en Cristo, hemos recibido su espíritu, y ese espíritu nos renueva la imagen de Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Uno que vivió para agradar al Padre. Entonces, si tú estás en Cristo, eres nueva criatura, eres la imagen de Cristo, y ahora es tu deseo agradarle. Por eso lo que necesitamos cuando el cristiano está frío, cuando el cristiano está que está alejado, no está haciendo lo que Dios le llama, hermanos, el punto es recordarle quién es en Jesús. El punto es recordarle el evangelio, porque ya tiene el principio de vida. Solo se apagó tantito, solo hay que echarle un poco de leños y echarle y más aire, pero ya está el principio de vida. Pero alguien que no está en Cristo no tiene ese fuego que comenzar. Podrás poner muchos leños encima de él y echar mucho aire, pero no hay vida natural. ¿Por qué obedecemos? Porque es natural en nuestro nuevo estado y naturaleza en Cristo. Pero además, 4 razones más, y seré muy breve. 1, para que con toda nuestra vida demostremos que estamos agradecidos a Dios por sus beneficios. Mientras preparaba esto, me acordaba de Mateo 26, 6 al 13, cuando llega a la casa de uno que había sido sanado de lepra. Esto es interesante. Había uno que había sido sanado de lepra, pero llega una mujer y le empieza a enjugar los pies a Jesús. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando todos a la mesa. Y el que había sido leproso se queja. Dice, ¿no tienes cuidado de quién está tocándote? Y de hecho ahí fue cuando uno dijo, esto se pudo haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y Jesús pregunta, ¿por qué os molestáis de esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Hermanos, ¿por qué queremos hacer buenas obras y vivir de una forma agradable a Dios? ¿Por qué queremos vencer el pecado? ¿Por qué queremos sacrificarle nuestras vidas? ¿Por qué queremos honrarle nuestras familias? ¿Por qué queremos crecer en tener un carácter más santo? ¿Por qué queremos predicar el evangelio? Porque estamos agradecidos por la obra del Salvador. Porque a este leproso, que merecía estar fuera de la ciudad, en las cavernas, Él bajó del cielo para tocarlo y sanarlo. Por eso queremos agradarlo. Porque queremos mostrarle nuestra gratitud al Salvador. Por eso queremos echar el perfume en sus pies. Por eso queremos enjugarlo con nuestros cabellos. Por eso queremos gastar nuestras manos en servir a la iglesia. Por eso queremos gastar de nuestro tiempo para servir a otros. Porque estamos agradecidos ante nuestro Señor. ¿Por qué regresó el leproso? Hermanos,
porque todo el camino y las penurias que pasó, regreso a Jesús, valían la pena solo para decirle, gracias. Hermano, ¿le estás buscando dar gracias a Dios con tu vida por lo que Él hizo por ti? Si Él se dio por nosotros, ahora deudores somos a Él. 2, para que sea alabado por nosotros. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, dice Pedro, a fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios que está en el día de la visitación. Porque con nuestra vida otros glorifican a Dios, y eso pasó con Pablo. Cuando vieron su transformación, ahora daban gracias a Dios por eso. En tercer lugar, porque a través de una vida de gratitud, yo crezco en mi seguridad de salvación, lo que vimos hoy en Hebreos y lo que leímos hoy en Primera de Pedro 10 al 11. Esto se llama el silogismo práctico. La Biblia dice que aquellos que tienen vida eterna viven de una forma agradable a Dios. Yo quiero vivir de una forma agradable a Dios. Es un testimonio del Espíritu en mi corazón que gozo de vida eterna. 4, y para que por nuestra vida íntegra nuestro prójimo sea ganado. Hermana, ¿por qué vivir de una forma? ¿Por qué esforzarte en levantarte temprano para orar? Hermano, levantarte temprano para orar, para leer. Joven, ¿por qué hacer esos esfuerzos? Bueno, para poder dar testimonio con nuestro carácter a ese jefe difícil, a ese esposo difícil, a esos hijos complicados, para que por nuestra conducta otros crean en Jesús. Dice el apóstol Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermanos, entonces, cada mandamiento, no importa si es un ministerio en la iglesia o si es una responsabilidad en el hogar, quiero hacerlo de una forma agradable por gratitud a Dios. Por gratitud a Dios, mis hermanos. El Evangelio produce gratitud. Y con la gratitud damos gracias a Dios. Otros alaban a Dios. Otros creen por nuestra conducta. Y mi fe es fortalecida. Mi hermano, ¿quieres vivir de una forma agradable a Dios? ¿Es el deseo de tu corazón? Pues que esta palabra te mueva a obediencia práctica. Hermanos, y no tienen que esperar hasta el miércoles o hasta el viernes que tienen alguna responsabilidad en la iglesia. Ya mañana pueden empezar a agradar a Dios en sus hogares, en sus trabajos, en su escuela, con cada una de sus responsabilidades. Es más, ¿por qué esperar hasta mañana? Quizá esta misma tarde ya tienen la oportunidad de vivir agradable a Él, de hacer algo que sea para la gloria y honra de Él, de luchar contra esas tentaciones, contra esa mundanalidad, para tener valor para predicar el Evangelio, para agradarle a Él. Hermanos, contemplen constantemente la cruz de Cristo, que es la fuente de nuestra gratitud, para que Él sea honrado por nosotros. ¿Es tu deseo? Espero que esta palabra haya puesto ese deseo en tu corazón, y que ahora que recibes la cena, yo sé, hermanos, algunos pueden decir, hermano, yo no estoy viviendo con esa gratitud, pero quiero vivir con esa gratitud. Ven, toma la cena. Es para ti, tú que deseas agradar a Dios y ser fortalecido. Es para ti la cena. La cena no es el premio, como he dicho, para el que se ha portado bien y ha vivido en gratitud.
Claro, si estás viviendo en gratitud y quieres seguir haciéndolo, ven, toma la cena, la necesitas, es nuestra fortaleza. Como la palabra que nos fortalece, la cena nos fortalece. Pero incluso si no hemos estado viviendo de una forma agradable, pero deseamos y queremos hacerlo, ven y tómala porque es para nuestra consolación y fortaleza. Hermanos, que Dios quiera obrar en nuestros corazones una vida de gratitud y honra al Señor, y que no escatimemos nada de lo que Él nos pide en nuestra vida. Si nos pide ese frasco de alabastro, cualquier cosa que sea lo que signifique para ti, que tengamos la gratitud para dárselo a sus pies.